Muy bien, ya estamos de vuelta en Iquique al día, en esta oportunidad con Reinaldo Berríos, quien no estuvo la semana pasada con nosotros. Justamente, Reinaldo, cuéntenos usted por qué. Porque usted se vio contagiado de COVID, que es el tema que vamos a tratar en un pedacito de este bloque, Sí. porque ya se acabaron las medidas sanitarias desde ahora, desde el 1 de octubre, cuando ya está saliendo este programa, pero usted justamente estuvo un poco enfermo. Primero cuéntenos un poquito cómo lo pasó con eso. ¿Qué tal, Karim? ¿Cómo estás? Sí, mira, bueno, siempre lo dijimos acá, ¿cierto? Lo dijimos cuántas veces, decenas de veces dijimos, cuidado con las reuniones familiares, porque las reuniones familiares de repente puede venir alguien y uno se descuida, ¿cierto? Está pasa varios días, en fin, junto a la familia. Y por supuesto sin mascarilla ni nada, ¿cierto? Lo comparte, en fin. Así que yo pasé un 18 súper bueno, ¿cierto? Muy entretenido. Pero ya pasó el 18, ya el 2021 y empecé con síntomas de gripe, como dijo Bolsonaro, una gripeciña. Ya. Y, y la gripeciña resultó ser COVID. No era gripeciña, era COVID. Pero mira, afortunadamente fue bastante leve, digamos, bueno, con 4 vacunas uno esperaría, digamos, que no te dé muy fuerte, así que bueno, cierto, un poco de fiebre, pero muy poco, algo de tos, pero muy poco, un poco de romadizo también, pero sí bastante persistente, digamos, o sea, todavía estoy un poquito tomado, digamos, de la garganta, pero ya saliendo, digamos, y afortunadamente, como te digo, fue bastante leve. Así que bueno, Oye, uno más en la estadística. uno más en la estadística. Oye, Reinaldo, bueno, ya se acabaron estas medidas sanitarias en contra del COVID. eh, A contar y ojalá la gente, del 1 de octubre. que el programa ya va a estar al aire. De hecho, el programa Claro, sale el así. 1 de octubre. Oye, decirle a la gente que se acabaron las medidas, pero no se acabó el COVID. Vamos a seguirnos Sí, contagiando durante todo este tiempo. Pero a mí lo que me da un poco de temor es que se acaban las medidas sanitarias, pero también ya no hay más dosis de vacunas. Digamos, no es que viene una quinta dosis, sino que ya comenzamos anualmente a ponernos la dosis, bivalente y todo lo que tú quieras, sí. pero ya, por ejemplo, los que quedamos desprotegidos a finales de octubre, ya en noviembre yo voy a tener miedo de andar en un transporte público, por ejemplo, sin mascarilla. Entonces yo creo que yo me voy a tener que poner el doble de mascarilla. ¿O no? ¿O Ya. cómo crees tú que es esto? No, mira, yo creo que, bueno, al final un poco se deja un laissez-faire, digamos, ¿cierto? Se suelta un poco, ¿cierto? El freno que había, que era con el tema de las mascarillas, con el tema de los aforos, ¿cierto? El tema también del pase de movilidad. Se acaban todas estas cosas y por lo tanto, en teoría tú vuelves a la normalidad, digamos, salvo que vayas a un lugar, a un recinto de salud, ¿cierto? Donde sí se va a exigir la mascarilla, digamos, si vas al hospital o si vas a un servicio de atención de cierto dental, por ejemplo, a un CEFAM, en fin, ahí sí van a exigir la mascarilla, pero el resto va a ser como la vida normal. Y la vida normal, en algún minuto, ¿cierto, Karim? Lo dijimos, va a ser como es, digamos, o sea, como es la vida normal, que tú de repente te contagias un resfrío, de repente te contagias una gripe y eventualmente también te vas a contagiar de COVID. Y eso significa, ¿cierto?, que la gente de alguna manera va a tener que asumir que esta es una enfermedad que llegó para quedarse y que una vez al año, ¿cierto?, se va a hacer un proceso de vacunación, igual como se hace ahora con la influenza, ¿cierto?, que es una vacuna que no es la vacuna que veníamos, digamos, ¿cierto?, nos venían dando durante todos estos años, durante todo este tiempo, sino que es una vacuna especial que es una sola dosis al año y que hasta donde yo sé se le va a otorgar de manera gratuita a los grupos de riesgo, digamos, no es que tampoco ya todos se vacunan, no es así, ya es igual que en el caso de la influenza, ¿cierto? Va a haber un periodo, probablemente me imagino yo en marzo, a partir de marzo, donde van a citar a las personas, me imagino también, mayores de 65 años o que tienen alguna enfermedad prevalente, y a ellas sí se les va a otorgar, ¿cierto? Se les va a aplicar esta vacuna y el resto, bueno, me imagino que habrá que comprarle a la farmacia si es que uno quiere vacunarse, digamos. Sí, oye, y personas también con alguna baja inmunológica, personas con VIH, Sí, personas con trasplantes, bueno, mayores de 65 y con alguna de estas enfermedades crónicas también. claro. O sea, todo ese grupo es grupo de riesgo. Oye, lo otro que no, o sea,
queda claro, pero queremos igual poner el énfasis, cuando se dicen centros de salud, centros sanitarios, en Europa también se toma como un centro sanitario las farmacias. Ya, sí, sí, entiendo que sí, pero Pero acá acá no. no, acá no. Sin embargo, se recomienda altamente que la gente se meta a una farmacia. Si tú vas a una farmacia, tú no vas a comprarte un trago o un sándwich. Tú vas a comprarte un remedio porque alguna dolencia tienes, Tintura ¿verdad? para el Entonces pelo. ¿Ah? Pintura para el pelo. Bueno, también puede ser. Pero si va a una farmacia, se supone que el que está al lado tuyo también tiene alguna enfermedad. Por lo tanto, se recomienda, entre con la mascarilla en la farmacia. En el transporte público también. No soy quien para decir si están los errores o no, pero en el transporte público también debe ser obligatorio. Tú te subes en un colectivo, en una micro, en el metro y no tienes idea qué enfermedad tiene la persona de al lado. Sí, yo creo que, mira, ahí un poco el llamado, ¿cierto?, es a la prudencia y a tomar los resguardos que, bueno, cada uno puede tomarlos, digamos. Yo en lo particular, por ejemplo, yo sé que tú también vas a seguir y voy a seguir usando mascarilla, sobre todo en estos lugares donde hay mucha concentración de público. Cuando uno se sube al metro, por ejemplo, estás ahí, digamos, achoclonado, ¿cierto? De repente, sobre todo en la hora punta, y no tienes cómo, digamos, distanciarte de la persona que está al lado tuyo, si alguien tose, no sé, y por lo tanto yo creo que es súper recomendable seguir usando la mascarilla, digamos, lo propio acá, por ejemplo, en los colectivos, en los microbuses también probablemente, y en lugares cerrados, digamos, si uno entra a cierto lugar pequeño, un negocio, ves que está lleno de gente, bueno, lo lógico, digamos, sería seguir portando la mascarilla. Entonces yo creo que va a haber que apelar un poco, ¿cierto?, al buen criterio de las personas, porque si no, de nuevo vamos a tener algunos pics, ¿cierto? Afortunadamente ahora estamos en una época de baja, pero nada nos dice, como ha ocurrido en Europa, en Europa pasó bastante, ¿cierto? Se liberaron todas las medidas o las restricciones más duras y hubo pics bastante graves, digamos, de contagio y lo sigue habiendo, digamos, en distintos países. Bueno, de hecho, Reinaldo, de lo que estamos hablando justamente, en Europa pasaron de tener estos contagios, en Austria exactamente, de 4.000, 5.000 en un día, al otro día ya habían 10.000 y hoy, en este momento que estamos grabando, están con 15 a 17.000 diarios. Y ellos también están sin las medidas ya y están entrando, digamos, en otoño, ya se les empezó a poner un poco más fresco el clima. Por lo tanto, aquí en Chile, ¿cuál sería la recomendación? No se saque la mascarilla, el gobierno diga lo que diga, no se la saque. Sí, yo creo que sí, yo creo que sobre todo las personas que tienen cierto un mayor grado de vulnerabilidad, que no sé, son obesos o tienen alguna cierta comorbilidades, personas hipertensas, personas con diabetes, yo creo que yo no recomendaría para nada sacarse la mascarilla, o sea, no, nadie nada te va a obligar a que te la saques, digamos, y si tú andas con mascarilla, a lo mejor alguien te va a mirar raro, pero aparte de eso, está absolutamente cierto permitido. Yo creo que el llamado es, como te decía, a la prudencia y al buen criterio de las personas para evitar, digamos, contagio o nuevamente que se produzcan algunos picos de contagio con el consiguiente problema, digamos, que conlleva, ¿cierto?, los servicios de urgencia, que ahí es donde está la complicación, digamos. Si tú realmente te pones grave, tienes que ir al servicio de urgencia, y bueno, y ahí no sabes, digamos, si te van a atender en forma expedita o no, si es que hay mucha gente. Así es. Oye, Reinaldo, y tenemos que alcanzar a tratar otros temas que nos aquejan bastante potentemente como país. Estamos con el tema de los ciberataques que han sido bastante seguidos en estos últimos días, ¿ah? Han sido bastante seguidos. Primero estamos con estos 400.000 mails que se filtraron entre las Fuerzas Armadas, pero después vino esta caída del sistema dentro del Poder Judicial, en donde el Poder Judicial primero reconoce un 1%, luego un 2% de computadores atacados, pero también dice, sí, pero son los que tienen Windows 7, el McAfee como antivirus, sí, y luego se suman los Windows 10. Y esto, más allá de lo que pueda haber sido, si un error, si un hackeo, lo que sea, acusa una necesidad urgente que tenemos de modernizar y asegurar los sistemas, ¿verdad? Bueno, y hoy que estamos grabando, hoy viernes 30 de septiembre, se cayeron 15 ministerios. 15 ministerios, sí, se les cayó el sistema
durante 30 minutos aproximadamente. ¿Para qué te voy a decir el Banco Estado? Pues el Banco Estado es al revés. Oh, funcionó media hora, el Banco Estado funcionó media hora. Pero tampoco Sí. funciona, no se pueden pagar las imposiciones. Hay un montón de situaciones anormales en este rato que hablan de un desfase en lo que tiene que tener el gobierno en materia de informática y de seguridad. Cómo lo viste eso? Sí, mira, yo creo que con el tema de lo que es la informática y sobre todo los servicios públicos, Karim, yo creo que hay, como en muchas otras cosas en el Estado, ¿cierto? Siempre tú sabes que en el Estado tú tienes que gastar los dineros en forma bastante rigurosa, digamos. Tú no puedes, ¿cierto?, llegar y gastar una plata si no hay un ítem que diga, ¿cierto?, mantención. Si no hay mantención, el baño, pues tú lo ves que está sucio y dice, oye, pero igual pusieron papel, qué sé yo, pero el baño está sucio. Sí, pero es que en el ítem mantención ya se gastó todo. Y como no existe el ítem, no se puede limpiar el baño, digamos. Es una cosa bastante, un poco, digamos, no sé, como Sí, tirado las mechas, digamos, porque si no hay ítem si no hay ítem, cierto, para generar un sistema donde permanentemente, cierto, los sistemas informáticos están siendo revisados, actualizados, cierto, mejorados con paquetes nuevos de software, cierto, que normalmente nos pasan los teléfonos celulares, por ejemplo, cierto, y lo mismo los computadores, que cada cierto tiempo dice, cierto, hay que actualizar y qué sé yo, permite actualizar no sé qué. Y yo creo que eso a nivel particular a lo mejor no es tan complicado porque uno, ¿cierto? Cuando ve que el aparato le está fallando, bueno, lo actualiza, ¿cierto? De repente llama a una persona que sabe y dice, oye, mira, ¿qué pasa? Límpiame el computador, actualízamelo, déjamelo, como una manito sí, de gato, totalmente. igual, digamos, en este caso los computadores particulares o personales, pero en el caso del Estado yo creo que hay ahí, ¿cierto? A lo mejor no lo tengo, no te lo podría asegurar, pero conociendo, digamos, cómo funciona el Estado, no me extrañaría, digamos, que pase esto. Y en el caso específico, ¿cierto?, de lo que fue el hackeo al comando, ¿cierto?, conjunto de las Fuerzas Armadas, es que da la impresión de que efectivamente se les dijo, oye, esto hay que actualizarlo o hay que mejorarlo, hay que protegerlo mejor. Bueno, y dijeron ya, bueno, después lo hacemos, digamos, así como una cosa menor. En el presupuesto del año 2024 podríamos poner ahí el ítem para actualizar. Bueno, no lo hicieron y desgraciadamente, ¿cierto? Pasó lo que pasó. Sí, Le costó la pega al general Paiva, digamos, ¿cierto? Recordemos que fue jefe de la zona de catástrofe acá, el general Paiva, cuando sí, partió precisamente la pandemia. qué Bueno, y él vena de estaba allá. a cargo ahora, ¿cierto?, de esa unidad y bueno, tuvo que poner la renuncia fundamentalmente por un tema de responsabilidad del mando, más allá de que entiendo que él estaba enfermo, con licencia médica, estuvo como en este periodo, digamos, así que no tenía una mayor responsabilidad, pero bueno, al final tuvo que renunciar y vamos a ver qué hace ahora el gobierno y qué hacen las Fuerzas Armadas, que siempre se han, de alguna manera también aquí yo creo que siempre las Fuerzas Armadas se han ufanado de ser como, siempre estar como a la vanguardia tecnológica, a la vanguardia, Claro. ¿cierto?, en equipamiento, le encanta comprarse los helicópteros de última generación, los tanques de última generación, en fin. Bueno, y esto que es súper importante, ¿cierto? Lo que es todo el tema informático, bueno, no lo hicieron a tiempo y bueno, alguien va a tener que responder a ello, creo, no en este minuto, pero cuando se hacen los ascensos, los listados de los ascensos, las promociones y todo eso, van a venir varios Ah, nombres así con una sí, rayita. Así, este claro. no, este viene con Es- una X. con una XP. Oye, Claro. oye, y cuéntame una cosa. Aparte de lo que sucedió, ¿lo viste en alguna parte del presupuesto que lanzó el presidente? No, ¿no? No, pero yo creo que el presidente no estaba preocupado de eso. Yo creo que efectivamente a mí me llamó la atención un poco el incremento, digamos, en el presupuesto de seguridad, en materia de seguridad pública, porque efectivamente yo creo que cuando el gobierno llegó en marzo, no tenía este tema como una prioridad de gobierno, digamos. O sea, la Claro. seguridad era como el tema 4, 5, a lo mejor 6, pero no era la prioridad del gobierno. Pero ha sido tanto, ¿cierto?, el desbarajuste que ha ocurrido durante todo este tiempo, producto, ¿cierto?, de los distintos hechos delictuales que hemos presenciado y que además son amplificados, digamos, por los medios de comunicación. En eso también yo creo que de alguna manera
el otro día se me ocurría que deberíamos hacer una sección del programa que se llame Detrás de las Noticias. Detrás de las noticias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que hay tantas cosas que uno le podría contar a la gente cómo funcionan los medios de comunicación, que probablemente nadie se da cuenta mucho, digamos, el espectador medio. El telespectador medio, ¿cierto? No sabe que los informativos de televisión parten con las noticias policiales porque son más espectaculares, porque normalmente hay imágenes, ¿cierto? Porque alguien grabó, ¿cierto? Aunque sea con un celular o algo, pasó por el Twitter y lo tomó el medio y empezó a recabar antecedentes. Y esas noticias son de alto impacto porque tienen imágenes de alto impacto. No es porque sean las noticias más importantes del día, ni porque sean cosas, digamos, de repente, claro, hay cosas que son graves, ¿cierto? Sin lugar a dudas, pero no es que no ocurran en otros países o en otros lugares, ¿cierto? Donde estas noticias no son tratadas con el mismo miramiento que hay acá. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de seguridad, ¿cierto? Que era lo que te comentaba del presupuesto que de alguna manera, ¿cierto? Entregó ayer el presidente Gabriel Boric. Yo creo que se vieron obligados, ¿cierto? A incrementar los fondos para seguridad pública porque la gente siente temor, siente miedo, ¿cierto? De salir, sobre todo, de repente, no sé, salir en la noche o salir a algún lugar que a lo mejor no tiene mucha certeza qué tan seguro puede ser, y bueno, vas a ir en tu auto o no, dónde lo vas a estacionar, tienes miedo que te vayan a hacer un portonazo. Exactamente. Entonces, necesariamente yo creo que ahí va a tener que, bueno, con este presupuesto que se incrementa, no sé qué tanto eso va a resultar, no sé qué tanto va a pasar con eso, porque esto no es nuevo, digamos, viene pasando durante los últimos 10 años, diría yo. Y la delincuencia no aminora, no, realmente sigue. Por ejemplo, para este tema detrás de las noticias que te decía recién, a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuántos de los muchachos, porque son muchachos jóvenes, chicos de 15 años o incluso menores, están en este minuto en algunas casas de rehabilitación. ¿Cuántos de esos jóvenes? Son más de 500, entiendo, los que se han sido detenidos durante los primeros meses del año. De esos 500 niños, ¿cierto? ¿Cuántos están siendo rehabilitados? ¿Cuántos tienen tutores? ¿Cuántos tienen seguimiento a través de psicólogos, de asistentes sociales? ¿Se sabe quiénes son sus familias? ¿Cuántos de esos? ¿Cuántos de esos también a lo mejor no tienen nada, que es lo más probable, ¿ya? Y que el día de mañana, o después que los dejan, ¿cierto?, en libertad, porque no los pueden procesar, al día siguiente, a los 2 días, se juntan con 2 o 3 más que andan por ahí cerca y vuelven a cometer delitos. Entonces este es un círculo vicioso que desgraciadamente nadie le ha puesto todavía coto al tema. O sea, se habla mucho, ¿cierto?, de declarar estado de emergencia. Exactamente. ¿Cierto?, de hacer declaraciones de buenas intenciones, que condenamos la violencia. ¿De qué sirve que 10 políticos o 100 políticos condenen la violencia, uno diario? Si resulta que el cabro chico que asaltó hizo el portonazo, a la semana siguiente volvió a saltar a hacer otro portonazo, porque nadie lo está atendiendo y nadie está focalizando el tema. Yo creo que ahí de repente la opinión pública anda un poco perdida, más que la opinión pública en realidad, son los políticos, ¿cierto?, los que de alguna manera mediatizan y sacan dividendos políticos a través de declaraciones, por supuesto, pero no van al fondo del asunto, digamos. Así es. Oye, y bueno, y de todos modos decirle a la gente que eso que tú dices detrás de la noticia, busca también que con esta espectacularidad de las noticias de prensa roja, policial, claro, uno capta rating. Y hay canales que te dicen todo el día, mataron a este, hubo un portonazo, asaltaron lo otro, no te cuentan cosas más de fondo allá de eso y tienen alto rating. Porque todo el mundo dice, claro, oh, mira lo que está pasando. Mira, acá, a propósito, mira, acaba de aparecer, digamos, circulando en redes sociales acá, una persona fallecida en el zigzag, justo donde se une el zigzag, ¿cierto?, con el acceso a Iquique, ahí cerquita ahí, hay una persona, ¿cierto?, cubierta, qué sé yo, está la policía, entiendo, no sé, hay una foto. Entonces inmediatamente la gente dice, otro homicidio, otro asesinato, una vez más, una persona en el zigzag. Bueno, a la media hora aparece diciendo, ¿cierto?, que fue un atropello, ¿cierto? Igual es una cosa grave, un accidente, pero es distinto una persona que lo atropellaron, anda a saber tú, a lo mejor a alguien que lo mataron, lo asesinaron o lo botaron ahí en la calle, ¿te das cuenta? Entonces la gente se queda con una primera impresión y después empieza el comentario, ¿cierto? Empieza el tema a través del WhatsApp, de los grupos de WhatsApp, oye, viste de nuevo, no sé qué, lo que pasó y la cuestión, y se empieza a amplificar, esto es como una bola de nieve.
¿cierto? Y la gente, no solamente por los hechos que efectivamente son delincuenciales, sino que además, digamos, ¿cierto? Amplifica otros hechos que no son tan graves o que no tienen o revisten la característica de tal. Entonces, se va provocando una suerte de alguna manera, ¿cierto? La opinión pública se contamina, se contagia, ¿cierto? De estas olas Sí. de alarma, digamos, ¿cierto? Que a veces no tienen una justificación real. Así es. Reinaldo, y ya tenemos que ir cerrando, me parece, ya llevamos el tiempo necesario. Decir que también el presupuesto se centró en el tema de la reactivación económica. Decir que el presupuesto se centró en que se busca reactivar económicamente esto y también decir que creció bastante el porcentaje destinado a lo que son pensiones, a lo que son Sí. pensiones. Entonces, fíjate Bueno, hay un avance importante que bueno que lo menciones, Karim, porque yo creo que si hay algo que este gobierno, alguien le podrá pasar la cuenta, digamos, después de 4 años, es que si efectivamente, ¿cierto?, pudo de alguna manera encarar, y no diré resolver, pero por lo menos mejorar el tema de las pensiones, ¿cierto?, en nuestro país. Y en ese sentido yo creo que es bueno que el gobierno no pierda la brújula, más allá de la reforma, ¿cierto?, que se pretende realizar al tema de pensiones, y de a poco vaya mejorando, digamos, ya está cerca de los 200.000 pesos la pensión única garantizada, el presidente habló de un 90% de cobertura, o sea, eso significa que a cualquier persona que llegue a los 65 años, ¿cierto? Nadie le va a preguntar cómo se llama, ni cuánto gana, ni nada, y le van a decir, a ver, usted si está en el tramo, gana menos de 1.000.000 o tenía un sueldo menor a 1.000.000 de pesos, bueno, le corresponde automáticamente y te van a depositar esa pensión garantizada universal, lo cual es un gran paso, ¿cierto? Si nos comparamos un poco sí, hace 10 años, Karim, hace 15 años sí, atrás, no sí, había nada, habían personas nada. que sacaban 30 lucas, 50 lucas, digamos, y habían personas que no sacaban nada de pensión, y entonces ha habido un avance ahí, y yo creo, como te digo, que sería interesante que cuando termine este gobierno, por lo menos, se cumpla, ¿cierto?, la promesa de tener una pensión garantizada universal de 250 lucas, que si tú sumas, digamos, una pareja, ¿cierto?, un matrimonio ya mayor, Ya es bueno, más son, decente la cantidad de dinero. claro, o sea, 250 por 2 ya son 500 lucas, digamos, que por lo menos te permiten, no sé, pues, comprar la canasta básica, ¿cierto? Y poder vivir dignamente, sobre todo si eres una persona que está jubilada. Así es, y más si tenéis algunas enfermedades, que es lo súper normal que vais teniendo Sí, claro. con el tiempo. Reinaldo, nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Espero que sigas muy sanito, ponte Ya. triple mascarilla. No Sí, te, vamos no a te seguir quedes. usando la mascarilla. Sí, porque me gusta grabar contigo y la semana pasada te echamos de menos. Bueno, yo Bueno, por ahí lo menos, está. no sé si la producción, pero Ya. yo por lo menos te eché de menos. Que estés muy bien, Reinaldo. Cuídate mucho. Igualmente, cuídate. Nos Igual, vemos. nos Chao. vemos. Ustedes sigan con nosotros que hay más y Kike al día todavía, no se vaya.